Hola, bienvenidas y bienvenidos maestros y maestras de la UAM Coajimalpa. En esta cápsula vamos a ver el método de caso Harvard. Mi nombre es Ani Aldrete. Como estuvimos viendo a lo largo de las cápsulas anteriores, diferentes herramientas, formas en las que podemos hacer dinámica nuestra aula híbrida, y ahora les voy a presentar esta forma de llevar el conocimiento más atractivo y desafiante a los alumnos. Y aquí, en cápsulas anteriores, les decía que cómo formamos este pensamiento crítico, y entonces les di una serie de herramientas que nos van a dar ese andamiaje para lograr que nuestros alumnos empiecen a formar su criterio y a la vez, pues bueno, que la manera en que analicen situaciones sea de forma crítica, con ese ojo clínico que les permita tener diferentes perspectivas de el tema a debatir. Empiezo explicándoles que, bueno, el poder del aprendizaje activo que nos da el método de caso es una estrategia que nos va a ayudar a transformar nuestras aulas híbridas a que haya una participación activa por parte de nuestros alumnos. Nos pasa muchas veces que diseñamos la clase, proponemos un tema, hay una lectura y la forma del grupo o a lo mejor el tema es complejo y entonces no hay una participación. Este es un ejemplo con el cual podemos ir enganchando a nuestros alumnos, a lo mejor dándoles un poquito de contexto e historia antes de ir a la parte teórica y pura del tema que se vaya a tratar. Esta estrategia va a ser una metodología que nos va a ayudar a formular ese pensamiento crítico que queremos que los alumnos desarrollen, porque van a evaluar desde diferentes perspectivas y van a desarrollar esa habilidad de análisis y abstracción de información. Entonces, sí es muy importante aquí que a través de la discusión, del trabajo en equipo, nuestros alumnos puedan argumentar y respaldar sus decisiones, tanto en el ámbito académico como profesional o inclusive, pues bueno, en su vida personal. Entonces, ahora bien, un poquito sobre el origen del método de caso. Se crea en Harvard en el año 1908 en la Escuela de Negocios, y de ahí, al ver su buen funcionamiento, se expande a diferentes áreas, tanto en la medicina, el derecho, la educación, las ciencias sociales y bueno, en todo el mundo. Hay muchas universidades y escuelas aquí en México que lo utilizan. La más conocida, sobre todo también en esta área de negocios, es el IPADE. Normalmente ahí todo su plan es el análisis de casos. Estas van a ser una serie de características clave que nos va a permitir el uso ideal del método de caso. Primero, y el más importante, nuestro estudiante es el protagonista. Ellos son quienes van a formarse, a leer, a preparar el caso para el día de mañana o el día que se agende la argumentación del caso, poder plantear sus posturas, y vamos a elevar este proceso educativo que van a ir teniendo. Recuerden que nuestra unidad de enseñanza-aprendizaje no solo sea el que se queden con el conocimiento que corresponde a la materia, sino también ir generando en ellos habilidades que el día de mañana ellos puedan utilizar en los diversos ámbitos de su vida. Posteriormente, pues va a ser el trabajo colaborativo. Si bien hay una parte en la que tienen que leer y analizar, también hay otra en la que tienen que platicar con su grupo o con su equipo, en el cual pues van a debatir sus diferentes posturas para después aclarar algunas dudas. Hay veces que nosotros estamos tan cerrados en nuestra forma de pensar que siempre el rebotar información con otra persona nos amplía la perspectiva sobre el tema. Otra característica va a ser ese pensamiento crítico. El método por sí solo, aunque no tengamos mucho la habilidad, el método va a hacer que la vayamos desarrollando, y con la experiencia pues obviamente va a ser mayor la capacidad que vamos a tener al razonar y procesar diferentes situaciones que nos pongan tanto a analizar, a evaluar y posteriormente pues tomar la decisión de yo qué hubiera hecho, o
eso yo lo hubiera resuelto de cierta manera, etcétera, a problemas complejos. La siguiente característica va a ser el rol que voy a tener yo como docente, que primero pues voy a ser ese facilitador, el que va a elegir el caso y el que va a ir guiando a lo largo de todo el proceso la discusión del caso a debatir. Y aquí ustedes tienen un rol muy importante porque van a ir destapando situaciones del caso o dando esas o elaborando más bien esas preguntas claves, sobre todo para que los alumnos no se desvíen del tema, ¿no? Luego quieren que el caso es uno y entonces lo empiezan a debatir de tal forma que se empieza a desviar. Ahí ustedes tienen que ser como muy listos al momento de marcarles como la línea, ¿no? De está bien tu perspectiva, pero recuerda que el problema a resolver es el siguiente y regresarlos para que no se pongan a divagar información que no está aportando a lo que se está discutiendo. Y la última y la más importante es, en la medida de lo posible, crear casos o tomar de casos reales ese dilema del que vamos a platicar. Por lo general, siempre se utilizan situaciones reales para estimular la discusión y el desarrollo, sobre todo porque en el desenlace les podemos decir, bueno, nosotros aquí ya discutimos, ya debatimos y creemos que esta es la mejor solución al problema, ¿no? Y al final pues les presentamos, pues en la realidad pasó esto porque y empiezan los hubieras, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran actuado de esta manera o hubiera habido estas situaciones? Obviamente aquí siempre tenemos que tomar muy en cuenta el tiempo histórico que se estaba viviendo en la época. Me van a decir, Ani, pero es que mi unidad de enseñanza-aprendizaje no tiene, es teórica. ¿Yo cómo les voy a presentar un caso? También los podemos elaborar y más adelante les voy a explicar ese paso a paso. En la siguiente diapositiva podemos ver las fases del método. En la primera es la presentación. Aquí se les va a dar el documento donde los alumnos van a leer, van a entender el contexto del caso y el problema a resolver. Después, en un segundo momento, vamos a tener esa reflexión y lectura individual de la situación presentada. Y por último, vamos a tener la discusión con grupos, ya sea que se trabaje de manera individual todo el proceso y al final en la discusión cada uno plantea su postura, su opinión, o desde el principio que tengan esa primera lectura individual, ¿no? Esa actividad asíncrona y después en equipos la argumenten y posteriormente ya con el grupo completo debatamos qué hubiéramos aportado en cuanto al caso. Si fuera el caso de que en su unidad de enseñanza-aprendizaje no hubiera como tal un caso explícito, pero todo siempre tiene un contexto histórico y los teóricos tienen una vida personal y una vida profesional y en mucha literatura nos cuentan, ¿no? Lo que estaban viviendo en el momento, en qué época y cómo fue que entonces ellos piensan en esa teoría y la comienzan a crear. Todo ese contexto que nosotros ya tenemos nos va a permitir construir ese buen caso. Y aquí también nos podemos apoyar. Digo, si tenemos la creatividad y el ingenio para nosotros desde cero crearlo, qué maravilla. Si no fuera el caso, ustedes pueden utilizar las herramientas de inteligencia artificial y construir el caso, pero tomando en cuenta siempre los siguientes pasos. Uno, que sea una situación realista, que se refleje en un contexto claro, con personajes bien definidos y que sea relevante para el dilema presentado. Después, que la información esté balanceada. No podemos luego saturarlos con una lectura muy extensa como con muchos detalles, sino que sea muy claro lo que estaba pasando, qué se estaba resolviendo en ese momento con esa teoría, cuáles eran las teorías anteriores y que esta nueva contraargumenta y hace ese gran aporte innovador para la época y que ahora lo estamos estudiando porque al ser tan relevante tenemos que tener toda esa información. Luego las conexiones reales, qué estaba pasando, qué instituciones o qué
qué conexiones había con el mundo, que hay un problema claro a resolver, o sea, cuál va a ser ese dilema que se necesita y que va a obligar a los estudiantes a que tomen una decisión y a que analicen desde diferentes perspectivas la problemática. Y por último, al final del caso siempre tiene que venir una pregunta detonadora de qué queremos que sea lo que respondan nuestros alumnos con ese caso, ¿no? A través de, obviamente, promover el debate, el pensamiento crítico entre pares. Aquí, nuestro rol como docente es fundamental. El primero, pues obviamente, somos quienes vamos a diseñar el caso. Les reitero, si los casos ya existen, agárrense de ellos. Si no fuera el caso, ustedes creen uno, nada más que esté bien estructurado. Les va a tocar gestionar el tiempo, en qué momento les doy la oportunidad a mis alumnos de que lo lean, qué momento es el que van a tener para discutirlo entre ellos o si solamente va a ser la discusión en plenaria. Vamos a facilitar la participación de nuestros alumnos cuando se esté dando la exposición, la discusión del tema, que hay una participación equitativa de todos, ya sea de manera remota, que esto también lo podemos hacer por una videollamada con las características que ya vimos, o de manera presencial, o si fuera el caso, ¿no? Si tenemos alumnos de manera presencial y otros de manera virtual, también siempre cuidando los detalles. Y por último, para el cierre y la síntesis, ya una vez que todos los alumnos argumentaron sus posturas, las justificaron, les dieron ese sustento crítico y teórico, ya es cuando nosotros les decimos, bueno, yo creo que todas las posturas tienen la razón, o no, a lo mejor esta se acerca más a esto, esta responde a esta teoría, este argumento que me está dando este equipo responde más a esta otra, y ya yo al final decirles el resultado o cómo cierra, o sea, qué pasó en la vida real fue lo siguiente. Cuando el caso sobre todo es real, pues uno llega a un shock, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si hubieran reaccionado de manera diferente? Sobre todo cuando el caso no cierra de manera favorable o cuando sí cierra, ¿no? A lo mejor ese ejemplo en el que no reciben a X grupo con cierta productora, si los hubieran recibido tal vez no hubieran sido tan famosos como lo fueron porque les cerraron la puerta y entonces cambiaron de baterista, ¿no? Etcétera. Bueno, antes de cerrar, sí me gustaría decirles que esta parte del método de caso, cuando lo utilizamos de primera vez, puede ser desafiante. Sin embargo, creo que el acercar a nuestros estudiantes a este tipo de ejercicios les fortalece mucho. Una, en cuanto a que se sientan capaces de que pueden poner en práctica todos sus conocimientos, que la teoría no queda en el aire, sino que realmente nos dan estas bases de argumentación y de decir por qué sostenemos esta idea, sobre todo porque cuando lleguen a estas etapas finales del trimestre donde les toque presentar un proyecto terminal, el que sea que elijan, que ellos ya vayan forjando estas bases de cómo preparar, de cómo argumentar. Entonces, que desde los primeros trimestres podamos darles estas herramientas de cómo enfrentarnos, de cómo contrastar teorías, creo que les puede funcionar bastante. Y también que vayan creando y diciendo cuál va a ser su postura frente a la vida. O sea, en realidad nosotros nos dan muchas herramientas y algo que no vemos es que la universidad no solamente nos va a formar como licenciados o como ingenieros, sino que también nos va a dar esas bases de cómo nos vamos a conducir como ciudadanía y como profesionistas allá afuera, ¿no? Ya sea que queramos ser emprendedores, profesionistas, que queramos seguir en la línea de la academia, que también tengamos esas bases argumentativas para que estas relaciones que vayamos creando dentro de la universidad pues vayan siendo más sólidas y que también los alumnos se sientan con la confianza de poder debatir y tener la seguridad de inclusive decir en las clases, profe, me encantó su clase, usted es una eminencia, no le entendí nada, ¿no? Y no está mal, sino simplemente a veces ya estamos tan inmersos en nuestra forma, en nuestro lenguaje de comunicarnos, que se nos olvida que no todos tienen la misma base. Entonces,
sí sería importante aquí y mi invitación a que lo implementen en sus clases independientemente de la materia que sea. Creo que todas se pueden adaptar para que lo utilicen. Como cierre, el trabajo práctico de esta sesión va a ser que identifiquen si en su UEA tienen un caso para analizarlo y si no hubiera, vamos a crear uno tomando en cuenta los pasos para construir un buen caso. Plantear de forma muy clara esa pregunta detonadora que quiero que resuelvan. Y la otra es ustedes plantear, sobre todo si fue un caso creado, cuál va a ser la solución final. Si fuera el caso de que a lo mejor el curso o sus actividades no sean tanto impartir una asignatura, el caso igual se puede crear desde el área que ustedes quieran, lo que más les guste, sus intereses, creen un caso. Inclusive podemos tomar casos reales de nuestra vida, ¿no? Luego si necesitamos esa forma diferente de ver como que la perspectiva de un problema y al final ustedes argumentar, bueno, estábamos cuidando al hermano mayor de la familia, al tío, al abuelo más longevo de la familia y entonces nadie entraba al quite, entonces sus hermanas decidieron proceder de esta manera, pero cuando los hijos se enteraron, entonces ya quisieron intervenir y al final fue que se le tuvo que meter a una casa de descanso y falleció a los 3 días, etcétera. Digo, es un ejemplo a lo mejor como muy coloquial, muy familiar, pero que sepan que aunque si están tomando el curso y como tal no dan una UEA, que sepan que también pueden crear estos casos y que estos ejercicios nos sirven tanto a nosotros como docentes como en nuestra vida personal, nos ayudan a hacer como este feedback de ver las problemáticas desde entornos diferentes, cámbienles el nombre, cámbienles la ubicación geográfica para que tampoco no evidenciemos a nadie y que pónganlo en práctica, ¿no? O sea, a lo mejor hasta el ejercicio en la familia de, a ver, va a ser fin de semana de juegos, vamos a jugar al método de caso, este es el problema, ¿tú qué harías? Porque también desde esta forma nosotros explicamos quiénes somos, cómo vemos el mundo y cómo tomamos decisiones. Y eso es algo muy valioso. Entonces, nada, yo espero que se diviertan mucho con esta cápsula y con esta creación del caso. Igual, en la parte de abajo van a tener el PDF con la explicación detallada de cómo lo tienen que hacer y cómo lo tienen que entregar. Muchísimas gracias, yo soy Anne Aldrete y me dio un gusto enorme haber estado en esta cápsula con ustedes. Nos vemos en la siguiente.